Hola a todos, seguimos con nuestro curso de ArcGIS Pro para principiantes. Hoy les traigo cómo hacer la edición de las tablas de los shapefile. Así que quédense hasta el final del video para que puedan aprender todo lo que les estaré mostrando paso a paso hasta el final del video. Hola amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video donde estaremos viendo lo que es la administración de las tablas, ¿verdad? De nuestro shapefile, o cómo llenar los datos de nuestro shapefile en sus respectivas tablas. Entonces vamos a iniciar con lo que son los shapefile tipo punto, ¿verdad? Que se refiere a las viviendas. Entonces, vamos a prender nuestra capa de imagen. Ok, entonces vamos a darle clic derecho sobre ella y vamos a abrir el Attribute Table. Como pueden ver, solo tenemos los campos que aparecen por defecto, entonces vamos a adherir un nuevo campo. Acá nos pide el nombre del campo, vamos a colocarle como tipo, ¿verdad? Porque vamos a poner varios tipos de vivienda. Vamos a poner una iglesia, una escuela, diferentes tipos. Entonces acá vamos ahora a colocar el tipo de datos que vamos a ingresar. En este caso va a ser texto. Una vez que nosotros colocamos texto acá, pues se nos habilita este otro campo donde vamos a colocarle la longitud de ese texto en caracteres que lo vamos a dejar con 50, ¿verdad? 50 caracteres como máximo, y vamos a darle en guardar. Vamos a esperar que aplique los cambios. Correcto, entonces vamos acá ahora y podemos ver que tengo un nuevo campo aquí que es llamado a como le pusimos anteriormente. Entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? Aquí con la herramienta de selección, y por ejemplo yo tengo acá este que es un mini super. Voy a seleccionarlo y acá, como pueden ver, se activa la celda donde la fila donde podemos ingresar la información de este elemento. Acá pues nosotros vamos a hacer clic y vamos a colocarle mini super. Vamos a colocar mini super y vamos a poner como nos aparece ahí, guagua. Correcto. Entonces vamos a colocar por acá otro, ¿verdad? Que es esta clínica dental. Vamos a volver a seleccionar y, como ven, se nos ha activado este. Le vamos a colocar, es una clínica dental. Vamos a dejarla por el momento de esa manera. Vamos a limpiar la selección y deseo colocar, como les digo, a manera de ejemplo, esta escuela.
clicar acá, vamos a hacer una selección, se nos activa aquí y le vamos a colocar escuela, correcto. Entonces una vez que tengamos eso, para rellenar todo los que están vacíos, vamos a hacer doble clic acá y como pueden ver se nos ha agrupado, ¿verdad? Así como podemos hacerlo en Excel, y vamos a seleccionar todos los que no tienen, están vacíos, dando un clic y con el Shift manteniéndolo presionado he seleccionado todas las que no tienen nombre y vamos a darle clic derecho y vamos acá a la opción Calculate Field, ¿verdad? Acá pues tenemos lo que es el nombre de la tabla, el tipo de campo y la expresión acá. Vamos a dejarlo de tipo, a bajar acá. En tipo vamos a dejarlo entre comillas, ¿verdad? Para que se sepa que es de tipo texto, y vamos a colocarle viviendas para que todos nuestros puntos queden guardados con este nombre. Cierro las comillas y le doy a aplicar. Como pueden ver, acá ya he concluido. Automáticamente, pues para evitar estar uno por uno, ya se me ha llenado la tabla completamente. Ahora vamos a ir a limpiar la selección y vamos a ir a lo que es nuestra otra capa, que puede ser esta de, vamos a seleccionar la capa de polígono o de calle, perdón. Abrimos y como pueden ver vamos a editar lo que es la capa de calles, y acá pues vamos a proceder con los mismos pasos. En este caso pues acá no me aparece habilitado el campo, pero no se preocupen, eso es simplemente porque no hemos guardado la edición que hicimos en la capa anterior, y como ya estoy en una nueva capa pues tenemos que darle a guardar y le doy que sí. Automáticamente ya tengo la opción de adherir un nuevo campo. Le vamos a llamar acá calles tipo, ¿verdad? Por decir algo. Acá, como les digo, si ustedes se fijan, si tengo long, tengo activado este número, este campo acá. Entonces vamos a cambiar aquí tipo texto. Automáticamente vuelvo y le doy en 30 caracteres. Habiendo hecho esto, damos en guardar, cerramos acá y recuerden, para seleccionar, ya no tengo mucho, vamos a colocar mi selección. A esta le voy a colocar el nombre de avenida principal. Voy a poner la avenida principal 1 para colocar acá también a esta como avenida principal 2.
Recuerden, esto lo hago a manera de ejemplo. Ok, y acá podemos hacer lo mismo que hicimos en el otro. Y seleccionarlo. Y una vez seleccionado, demos doble clic y vamos a calcular campo. Y aquí calles tipo, le pongo siempre tipo texto, ¿verdad? Y le vamos a colocar solamente como calles. Cierro comillas y aplico. Le doy OK y como pueden ver ya se ha terminado. Vamos a limpiar la selección y vamos a darle guardar. Vamos ahora con nuestra capa de río. Vamos a cerrar estas que están acá. Voy a abrir la tabla de atributos. Voy a cerrar esta. Y acá porque lo que me interesaría conocer sobre esta capa, vamos a darle acá en campo nombre, ¿verdad? Siempre tipo texto. Igual de 30 de longitud. Okay. Una vez que tengo esto, quiero agregar otro campo y me interesa conocer también la longitud. Cambio aquí el tipo de datos, ya no va a ser texto, sino que va a ser tipo doble. Y doy guardar. Correcto, entonces vengo aquí a la tabla y ya tengo el nombre, el cual colocaré río Arcoma. Y simplemente puedo dar en guardar. Darle enter. Y aquí estamos viendo pues esperar que cargue esta parte. Vamos ahora a lo que son nuestra capa de tipo polígono. Abrimos la respectiva tabla. Como pueden ver, en los polígonos tenemos siempre el área y yo voy a agregar, vamos a cerrar esto por acá. Bueno, no dimos guardar al anterior. Vamos a darle a guardar. Vamos a agregar el campo nombre. Podría ser siempre tipo texto, ¿verdad? Que es un proceso, digamos, repetitivo. Le voy a dar 50. Una vez tengo esto, voy a agregar otro donde vamos a conocer para que conozcamos el área. Recuerden que sería de tipo doble.
y doy guardar. Ahora, no se confundan, este guardar es para guardar los cambios que estamos haciendo en la tabla. No es que estamos guardando la edición. Para guardar la edición, recuerden que acá. Entonces, quiero ver este, lo voy a marcar como hospital. Y el otro que sería colegio. ¿Verdad? Y de esta manera solo le doy guardar y hemos concluido con nuestros datos, ¿verdad? Y manipulación de nuestras tablas de los resultados. Que estén pendientes al próximo video. Recuerden suscribirse, compartir y darle like al video.